Introducción a la óptica. Gran parte de los conocimientos que poseemos sobre estas materias se hallan sintetizados en unos cuantos principios, conocidos como las leyes de óptica, los cuales son la propagación de la luz. En un medio homogéneo, la luz se propaga en línea recta, cumpliendo así su principio de Fermat, que dice que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. La independencia recíproca. Dado un haz de rayos luminosos, si se intercepta una parte con un cuerpo opaco, los rayos restantes no interceptados no sufren variación. La ley de reflexión nos dice que si el rayo incidente, el reflejo y la normal al punto de incidencia están en un mismo plano, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y por último, las leyes de refracción, que nos dice que el rayo incidente, la normal y el rayo refractado están en un mismo plano. La relación entre el seno del rayo de incidencia y el seno del rayo de reflexión es una constante llamada constante de reflexión que depende de cada medio. Aunque la óptica da una adecuada explicación teórica, los hechos relativos a la explicación de la imagen es sin embargo incompleta. A explicar algunos resultados del experimento de ciencia óptica. Los fenómenos de interferencia, difracción, pulverización y aún dispersión cromática rebasan completamente este objetivo. Con una simple afirmación de interferencia podemos decir que es posible para dos fuentes de luz producir obscuridad a lo largo de ciertas trayectorias, comenzándose esto con la iluminación reforzada a lo largo de otras. Óptica geométrica nos dice que se ocupan de los fenómenos de radiación luminosa en los medios homogéneos sin considerar su naturaleza u origen. Óptica física estudia la velocidad, la naturaleza y las características de la luz. Diferencias, ventajas y desventajas de instrumentos analógicos y digitales. En general, los parámetros que caracterizan a un fenómeno pueden clasificarse en analógicos y digitales. Se dice que un parámetro es analógico cuando puede tomar todos los valores posibles en forma continua. Por otra parte, se dice que un parámetro digital es cuando solo puede tomar valores discretos, por ejemplo, el número de partículas emitidas por un material radioactivo. Instrumentos analógicos. El término analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia, la temperatura, la velocidad, que podrían variar muy lento o muy rápido en un sistema de audio. Ventajas: bajo costo, en algunos casos no se requiere energía de alimentación. Desventajas: tiene poca resolución, el error de paralaje limita la exactitud a más o menos 0.5%, la rapidez de lectura es baja, típicamente una lectura por segundo. Instrumentos digitales. El término digital se refiere a cantidades discretas como la cantidad de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca o cantidad de autos en una zona de estacionamiento. Los sistemas digitales tienen una alta importancia en la tecnología moderna, especialmente en la computación y sistemas de control automático. Ventajas: tienen alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras en lecturas de frecuencia y una exactitud de más o menos 0.002% en mediciones de voltajes. No están sujetos a errores, pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas. Desventajas: el costo es elevado, son complejos, las escalas no lineales son difíciles de introducir. Instrumentos ópticos. Para nosotros los seres humanos es muy importante controlar la luz, ya que los usos que le hemos dado son tan variados como lentes de contacto, fotocopiadoras, microscopios, lupas, etc. La flexibilidad es el tema clave en la tecnología multisensores. Para la medición de materiales sensibles al tacto, la solución ideal son los sistemas de medición óptica. Estos sistemas miden de forma no destructiva y con precisión. Gracias al versátil rango de sistemas de medición óptico, disponemos de la solución correcta para cada tarea de medición. Prisma óptica, bloque de vidrio u otro material transparente que tiene la misma sección transversal, generalmente un triángulo, en toda su longitud. Fibra óptica, fibra o varilla de vidrio u otro metal transparente con un índice de refracción alto. El microscopio, cualquiera de los distintos tipos de instrumentos que se utilizan para obtener una imagen aumentada de objetos minúsculos o detallados muy pequeños de los mismos. El tipo de microscopio más utilizado es el microscopio óptico, que sirve de la luz visible para crear una imagen aumentada del objeto. Instrumentos mecánicos. Instrumentos mecánicos son los instrumentos de medición que deben ser manipulados físicamente por el inspector.
Los instrumentos mecánicos cada día son reemplazados por electrónica que nos permite tener una mejor resolución y evitan errores de paralaje. Dicho tipo de instrumentos están constituidos por todos aquellos que se valen de una medición directa a través de un mecanismo, como micrómetros, vernier, durómetros, indicadores de carátula, palpadores, tensinómetros. Medición con regla. Las herramientas de medición más comunes en el taller de trabajo. Taller mecánico es regla de acero, se emplea cuando hay que tomar medidas rápidas y cuando no es necesario el grado de exactitud. Láminas, medidores de espesores. Estos medidores consisten en láminas delgadas que tienen marcado su espesor y que son utilizadas para medir pequeñas aberturas o ranuras. Estas se utilizan cuando se va a ensamblar algún motor para medir el espesor que tenga. Los medidores de presión son dispositivos utilizados para medir la presión de los líquidos o gases en un sistema. La presión es una magnitud fundamental en la física y en diversos procesos industriales, por lo que su medición precisa es crucial en muchos sectores como ingeniería y medicina. Tenemos los manómetros analógicos, un tubo en forma de U que contiene un líquido, generalmente mercurio o agua. También tenemos los de resorte, que es un tubo metálico curvado que se deforma cuando se le aplica presión. Tenemos los digitales, que son más precisos y fáciles de leer. Los medidores de torsión, también conocidos como torquímetros o medidores de par, son instrumentos utilizados para medir la cantidad de torsión o par motor. Los medidores de tensión mecánicos estos medidores funcionan utilizando principios mecánicos para medir la torsión. Generalmente consiste en un eje conectado a una aguja o un disco. Medidores de torsión digitales o electrónicos utilizan sensores electrónicos como galgas extensométricas para medir la deformación causada. Tenemos también los medidores de torsión sin contacto. Utilizan tecnologías avanzadas como sensores ópticos o magnéticos. Medidores de esfuerzos mecánicos son instrumentos diseñados para medir las fuerzas, tensiones, compresiones y otros esfuerzos que actúan sobre un objeto material. Células de carga. Estos dispositivos convierten la fuerza aplicada a una señal eléctrica proporcional. Extensómetros. Estos medidores miden la deformación o elongación de un material sometido a tensión. Medidores de torque. Estos instrumentos miden la par de fuerza que actúa sobre un objeto o eje. Y los dinamómetros. Estos medidores de fuerza se utilizan para medir la fuerza ejercida por un objeto en movimiento. Medidores de dureza. Tipos de medidores de dureza. El manómetro Short, utilizado para medir la dureza de los materiales blandos como plásticos y cauchos. Durómetro Rockwell. Mide la dureza de los materiales y otros materiales duros utilizando un medidor diamante y esfera de acero. Un diámetro Brenner, utilizado para medir la dureza de los materiales y profundidad de la indentación. Materiales duros. Aplica una obra de intención de acero y carburo. Durómetro Vickers. Similar al Brenner, por utilizar intento de diamante en forma de pirámide cuadrangular, es adecuado para materiales muy duros. Durómetro Kernop, también utilizado una identidad de diamante, pero con una forma alargada. Es ideal para medir dureza a materiales muy delgados y frágiles. Instrumentos de medición de coordenadas. Tipos de instrumentos de medición de coordenadas. CMM. Utiliza celdas táctiles y láseres para medir las dimensiones de un objeto en los ejes X, Y y Z. Son ideales para inspeccionar alta precisión en industrias como el automotriz y el aeroespacial. Máquinas de medición por coordenadas X, Y, Z. Estas máquinas pueden medir la altura, ancho y profundidad de un objeto. Utilizando tecnología de procesamiento de imágenes, pueden ser modelos contacto o sin contacto. Sistemas de medición interferométricos. Utilizan ondas de luz para medir con gran precisión las dimensiones de un objeto. Son comunes en laboratorios de metrología avanzada.